La prensa mexicana es fifí o bien portada. La relación de López Obrador con los medios nunca ha sido fácil. Luego de perder las elecciones, tanto en el 2000 como en el 2006, López Obrador acusó a varios medios de imponer un cerco informativo en su contra. Ha llamado amarillista a la revista Proceso e insiste en que el periódico Reforma es prensa fifí. ¿La prensa es demasiado crítica con el mandatario o el presidente está inhibiendo la libertad de expresión? Vamos a ver el contexto. Se han portado, pero 10 al 10, al 100 mejor. Según organizaciones, especialistas, calificar o descalificar a la prensa inhibe la libertad de expresión. La organización Artículo 19 pidió al mandatario no estigmatizar a los periodistas. La primera vez que usó públicamente el término fifí fue en septiembre del 2018. Tras decir que recibió un país en bancarrota, acusó a la prensa de sacar de contexto sus palabras. Y la prensa fifí, pues están ahí atentos, ¿no? Sacando de contexto las cosas, buscando las podridas. Lo entiendo, esa es su postura. Días después se disculpó, pero reiteró que usar el término es parte de su derecho de réplica. Según el mandatario, los fifí ayudaron a derrocar a Francisco I. Madero en 1913 y sus críticos actuales son herederos de ese pensamiento conservador. Artículo 19 ha señalado que estas expresiones incumplen la obligación de ser tolerante a la crítica, protegida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo durante octubre, López Obrador usó fifí en 5 ocasiones para hablar del periodista Carlos Loret de Mola, para descalificar a los críticos del Tren Maya o de la consulta sobre el destino del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No fue el único comentario criticado por organizaciones periodísticas. Al negarse a responder sobre el cambio de bancada de 5 diputados federales, llamó corazoncitos a 2 reporteras que lo cuestionaron. Tampoco quiso hablar sobre las elecciones en Baja California y besó en la mejilla a la reportera que lo cuestionó. López Obrador justificó su expresión diciendo que estima y quiere mucho a los miembros de la prensa, pero organizaciones como CIMAC, Periodistas de a Pie y la Red Nacional de Periodistas dijeron que eran expresiones sexistas, discriminatorias y que afectan el derecho al ejercicio de la libertad de expresión. El pasado 2 de enero, López Obrador se enfrentó a Reforma. Ese periódico ya en otras ocasiones nos ha calumniado y no ha tenido la seriedad suficiente para rectificar. Artículo 19 le señaló que las descalificaciones no son parte del derecho de réplica, que además no debe estigmatizar a los contrarios ni inhibir la libertad de expresión. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche y me da muchísimo gusto recibir en la mesa por primera vez a Carlos Brito. Él es activista, pero ahora es regidor independiente del Ayuntamiento de Jojutla. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, te platicamos contigo. Además eres experto en medios, así que también vamos a hablar de ese tema. Juan Pablo Espinosa, consultor de comunicación política, también primera vez que nos acompaña. ¿Cómo estás? Muy bien. Activista también. Contento de estar Bienvenido. aquí con los compañeros y compañeras. Nos acompaña Raudel Ávila, también por primera vez. Él es columnista e internacionalista también. ¿Cómo estás? Muy bien, Bienvenido. gracias. ¿Y tú? Había sido sin filtro, pero no te había tocado todavía venir acá. Así es, feliz año y gracias por la invitación. Y por último, y por supuesto con mucho gusto me da mucho gusto recibirla de nueva cuenta, Ixchel Cisneros, periodista, activista que ha estado muy activa esta semana con las audiencias de Seguridad Sin Guerra. ¿Por qué será? No sabemos, quién sabe qué pasó en el Congreso, ¿verdad? Mucho gusto andar por acá. Bueno, empezamos contigo. En la relación del presidente López Obrador con los medios de comunicación, tú además también vienes de esa prensa fifí que se llama Reforma, fuiste editora ahí. No, y trabajé en una más fifí, trabajé en La Quién. Bueno, lo fifí de lo fifí. Pero muchos de los fifís de la 4T están saliendo en La Quién. Y yo no lo critico, está bien. Pero ¿cómo ves esta relación del presidente? Una relación de animadversión, de confrontación, una relación que a la larga, yo no sé si le vaya a rendir frutos al gobierno de México, que el presidente esté descalificando todos los días. Está bien, a lo mejor que genere este debate, pero descalificando sí de repente los reportes noticiosos, o descalificando, digamos, algunos medios. ¿Cómo estás viendo esta relación? Yo lo que creo es que puede perfectamente criticar cuando una nota considera que no tiene información fidedigna o que él tiene otros datos o cuando no lo consultaron de tal o cual forma. Pero el calificar, o sea, ya desde el principio, y creo que ya habíamos hablado en alguna ocasión, el ponerle fifí, ¿no? Porque no solo está metiendo a la prensa, sino a quienes leen ese periódico, a quienes están involucrados con estas organizaciones de la sociedad civil. Entonces yo ahí veo que
híjole, no quisiera que se pareciera al presidente de Estados Unidos, pero lo está intentando fuerte, ¿no? Deja eso. No sé si Brito coincida. Yo me acuerdo en la presidencia de Felipe Calderón, en la presidencia de Vicente Fox, en la presidencia de Peña Nieto, pues también descalificaciones por parte de los presidentes en funciones a distintos medios. A Peña Nieto me acuerdo decirle, ya sé que no aplauden. A Calderón me acuerdo también descalificar algunos reportes de periódicos también, y Fox igual. O sea, como que todos los presidentes han tenido una relación así. Pero tú esperabas ver al presidente López Obrador con esa legitimidad que tiene, por supuesto, y el discurso de los 30 millones de votos y demás, con esta relación así con la prensa. Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que es parte de la dinámica mediática que tuvo Andrés Manuel en la Ciudad de México, fue precisamente presentarse y poner agenda y estar interpelando, cosa que yo creo que es sana también. O sea, sí, desde luego hay cosas que son totalmente condenables, como este asunto de expresiones como misóginas que tienen con algunas reporteras, pero el hecho de estar teniendo una interlocución diaria y prestarse, que incluso de repente no necesariamente tienes que ser reportero de esos tradicionales, se han metido blogueros, se han metido cualquier cantidad de personas a las conferencias de prensa. Creo que es algo bueno, es algo sano, es algo necesario, siempre y cuando creo que la discusión se mantenga en términos racionales, ¿no? También. Parte que no necesariamente ocurre de repente con algunos voceros de la Cuarta Transformación. Eso también puede ser quizá criticable, pero creo que en sustancia a mí no me saca de onda, de hecho me parece necesario el que haya una discusión del poder público con la prensa. Ahora sí, siempre reconociendo las asimetrías, ¿no? A ver, este es el presidente de la República y es el líder natural del Congreso, del Poderes de la Unión, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y los otros son empresas privadas o asociaciones, etcétera. Sí hay muchas asimetrías. Creo que siempre y cuando tomemos cada caso, digamos, con su justa dimensión, bien, no podemos decir que toda la relación de la prensa con Andrés Manuel es homogénea. Digamos. Ahora, Raudel, a lo mejor tú podrías argumentar que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando el presidente Peña Nieto descalificaba a la prensa, pues había hizo más ruido por parte sobre todo también de compañeros de Morena, de sectores de la izquierda, que criticaban al presidente Peña por no creer o descalificar a los medios. Y hoy estamos viendo a muchos dentro de la izquierda pues ponerse a hacer estos hashtags en redes sociales de apoyo al presidente al 100 y cosas así. Sí, yo creo que tiene una explicación, más no una justificación, ¿no? Mi apreciación es que el presidente, por su trayectoria biográfica y generacional, no está acostumbrado a este tipo de prensa o a este tipo de crítica, porque él viene de la oposición, entonces está acostumbrado a que los medios más críticos, por coincidencia, se alineaban con las mismas causas o en defensa de lo mismo que él estaba argumentando. Lo que ocurre ahora en mi valoración es que no ha percibido o no ha tomado conciencia plena de su nuevo papel como gobierno y por eso le sorprende tanto que la revista Proceso, pues que no tiene nada de fifí, si lo ponemos en sus propios términos, ejerza la crítica en contra no de él, sino de ciertas políticas de su gobierno o de ciertas actitudes de miembros de su equipo. Entonces, yo insisto en que tiene que ver con la trayectoria de él y eso puede explicar mucho de lo que está pasando, pero no lo justifica. A mí sí me inquieta la descalificación. Bienvenida la discusión entre el gobierno y los medios, pero no necesariamente en esos términos en los que él se expresa. ¿Te inquieta a ti, Juan Pablo, la descalificación por parte del presidente hacia los medios? ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues a ver, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuántas ruedas de prensa dio Peña Nieto? Sí, sin duda. Ni una. Una al final cuando con el candidato, con el presidente electo. Dio varias conferencias, pero nunca aceptaba preguntas y respuestas. Que esa era preguntas. A ver, ¿cuánta gente está viendo esas conferencias de prensa todos los días en México? O sea, es una dinámica que está cambiando completamente la relación entre el presidente y los ciudadanos. Más allá de lo fifí, yo creo que también es una gran insistencia, ¿no? De que se repite y se repite por parte de los medios también este adjetivo, pero la verdad es que a mí se me haría mucho más preocupante que haya un presidente que no responda a preguntas o que no le rinda cuentas a la gente. De acuerdo. Entonces, en términos de cómo valoras esta nueva relación con los medios, lo fifí, por más que a mucha gente no le guste y la confrontación va a seguir con algunos medios de comunicación, creo que hay que valorarlo por completo, ¿no?
Esa es mi opinión. Ustedes se conocen de las calles, del activismo y demás. Se pueden interrumpir y si están en contra, adelante. Pero son muy amigos, yo lo sé, pero a ver. Justo lo que yo quería, comentar es que sí, y también hay que ver la otra parte, un poco de lo que decía Juan Pablo. Los medios utilizan, y más los empresarios utilizan estos espacios que tienen los medios de comunicación para presionar al gobierno. Y eso lo sabemos y eso lo hacen todos los medios de comunicación. O sea, todos los medios de comunicación tienen una línea editorial a la cual responden y le tiran para un lado, le tiran para el otro y con un fin normal, casi siempre económico, ¿no? Entonces, justo aquí también sirve un poco de eso, ¿no? El presionar y esta prensa a la que están llamando fifí, hasta cierto punto también tiene sus intereses y también está presionando al gobierno, pero yo le voy mucho más a lo que decía Carlos. O sea, sí te presento a lo mejor estos reportajes que sí específicamente puede ser para chingarte, pero está totalmente argumentado y no por eso tú me vas a descalificar. Cuando no está argumentado, entonces sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sí ha pasado? Pasa todo el tiempo. A ver, no, yo no creo que Andrés Manuel no esté acostumbrado a la crítica. Es de los que más han sido criticados porque lleva, entre otras cosas, lleva 18 años en campaña. Y lleva sufriendo la crítica del poder mediático muy consolidado desde el principio. Y La crítica y la descalificación. Y la descalificación. Y la garra sucia. Todo y eso muchísimas cosas ha sobrevivido. De hecho, buena parte de la construcción del personaje va en torno a eso. Va en torno a cómo ha sobrevivido a esa descalificación. Sí, aquí la bronca creo que es el balazo en el pie, siento, es que tenemos tanta agenda de tantos temas, que es parte de lo que busca Andrés Manuel, que tampoco es posible procesar todos esos temas de manera parsimoniosa, tranquila, tenemos demasiados temas en la agenda y eso también creo que está jugando en contra. O sea, de repente queremos hablar, día 1, se presenta una iniciativa para ir en contra de las comisiones bancarias. De repente tienes a un gran sector de Morena aplaudiendo que bueno, sí, es hora. Y al otro día se corrigen y no, que siempre no, dicen el secretario diciendo que uy, no. Y los mismos que un día estaban, digamos, creyendo que su rol que les toca como nueva hegemón era defender todo lo que se dijera a un lado, se tienen que contradecir a las 3 horas siguientes. Ese es un problema de las dinámicas en las que hemos puesto. Ya no es un tema, ya el tema es estamos corriendo unos de manera irracional en contra de todo lo que diga Andrés Manuel y otros de manera también irracional en contra de todo lo que diga Andrés Manuel. Ya estamos en una discusión que ya no es un tema de qué argumentos tenemos, sino con qué humor amanecimos. Y eso es algo que a mí me parece lamentable. Claro, pero a ver, yo quisiera poner a discusión más bien el ecosistema de los medios, ¿no? En el sentido de que ellos prometieron que iban a hacer una reforma para acabar con el dinero público en los medios de comunicación, de que se había acabado el chayote, de que no sé cuántas cosas, sí lo han dicho ellos, ¿no? Pero por otro lado yo empiezo a ver que los medios están empezando, muchos de ellos que eran antes muy críticos, eran más críticos, yo no sé, yo estoy empezando a notar que le han bajado un poco a la crítica, ¿no? Reforma, por ejemplo, siempre ha sido crítico con el gobierno en turno, todo el tiempo. Excelsior, por ejemplo, o el Universal, por ejemplo. O La Jornada. O La Jornada misma, por ejemplo, ¿no? Nación 321, ¿no? Que parece de repente un medio propagandístico en lugar de un medio independiente. En desacuerdo con eso, por completo. A ver, Nación 321 es muy buen ejemplo de un cambio o una evolución mediática en términos de cómo hay una relación de usuarios y audiencias con su medio de comunicación. Yo creo que ellos lo hicieron muy bien y entendieron que tienen una audiencia obradorista que está necesitada constantemente de información sobre López Obrador y ellos lo que hacen es formatearlo en esos nuevos formatos que utilizan ellos para que le llegue a la gente que le interesa saber sobre el presidente. Entonces, que es un poco el modelo gringo, ¿no? Sí, o sea, tú ya sabes cómo es tu audiencia y entonces le das lo que quiere tu audiencia. Y hay que decirlo, no está mal que haya líneas editoriales. No está mal que haya líneas y oficialistas o opositoras. La bronca es esta negación del periodismo objetivo y no sé qué del siglo XIX. Pero no hace 6 años existió un movimiento por el cual... Sí, el siglo 32. Precisamente parte de eso, o sea, pues participamos, era precisamente decir, a ver, no se trata de construir una sola línea editorial. Esa no es la democratización de los medios. La democratización es el hecho de que la pluralidad se vea reflejada ahí. Y creo que hasta hoy podemos decir que sí hay pluralidad mediática, incluso cuando algún medio o algún consorcio empresarial decide alinearse en una ruta u otra. Creo que hoy incluso lo que ha demostrado las dinámicas en Internet es que si intentan anquilosar un solo punto de vista, Internet se las va a romper. Y eso, o sea, les va a romper ese anquilosamiento. Entonces creo que sí es importante. El 132 nunca dijo que tenían que tener
todas una línea opositora. Eso no era lo que... No, pero era una línea, sí, que salían del closet, como yo decía en ese momento, que nos dijeran a quién apoyaban, que nos dijeran cosas así, ¿no? El Pero hoy, contexto por ejemplo, era muy diferente al contexto ahorita, ¿no? También, ¿no? Pero eran también, oposición y ahora son gobierno. Sí, sí, sí. a ver, vamos a escuchar a Raúl porque él estaba del otro lado. Sí, yo creo que el hecho de que lleven 18 años criticándolo no quiere decir que él esté acostumbrado, porque siempre ha reaccionado mal a eso. No quiere decir que otros presidentes hayan reaccionado mejor, estamos hablando de él. Él siempre ha encontrado una manera de considerar al crítico como casi enemigo. No lo expresa en esos términos, pero sí lo encuadra en ese tipo de batalla. No puede entender, o en mi impresión es que nunca ha logrado asimilar un concepto del crítico como alguien que lo puede ayudar a mejorar, sino siempre es el crítico como alguien que estorba las causas progresistas, alguien que va contra el lado bueno de la historia. El crítico siempre es alguien que está en contra del pueblo, que no está del lado de las causas correctas. Entonces, esto a mí me parece muy inquietante, porque hay una valoración moral de la crítica y no una valoración política, ¿no? Juan Pablo quiere contestar. Tienes un minuto y vamos a regresar con este tema Sí, porque claro. todo el programa va a ser básicamente relación con yo creo medios. que hay como cosas que están sucediendo ahorita en el contexto político actual que no han sucedido en los últimos años y en los últimos 18 años, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita en la Cámara de Diputados con la Guardia Nacional? Hay puntos encontrados entre la misma gente de Morena y hay posiciones públicas a favor y en contra. Independientemente de que haya como una reacción a la crítica, este es un tema también de un cambio en la forma de hacer política. A mí me parece muy interesante ese análisis, ¿no? Más allá de los medios de comunicación. Bueno, Cosa que no se veía con el PRI. No, que por era supuesto que no. no, uniforme. O hacían como que te escuchaban, ¿no? O sea, la otra es, sí, vengan, vamos a hacer audiencias, o el mismo presidente, que vengan los padres de Ayotzinapa, una reunión. y basta, Bye. ¿no? Bueno, vamos a regresar con más de esto. Vamos a hablar sobre noticias falsas, pero sin duda nos va a permitir seguir hablando del ecosistema de medios, porque también quiero poner sobre discusión. Tú dices, hace 6 años era distinto. Yo no veo tantos medios nuevos ahora, veo como 5 o 7 nuevos, pero pues tampoco para un país de 120 millones de habitantes no se me hace tampoco mucho un gran triunfo que ahora ya nació en 321, que claramente tiene una tendencia pro López Obrador, porque ahora decimos está diseñado para audiencias, ¿no? Pero bueno, ahorita platicamos del tema. Vamos a una pausa, al regresar, las noticias falsas, los rumores y desabasto de combustibles.